Bien, listo chicos. Entonces, en la segunda parte vamos a ver flujo a través de un orificio sumergido. Lo que tenemos aquí en la parte izquierda es un tanque con un nivel de agua más alto que el tanque que está en la parte derecha, que tiene un nivel de agua más bajo, y hay un orificio de conexión entre los dos tanques. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es ubicar el datum exactamente donde está el orificio. ¿Por qué exactamente donde está el orificio? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a poner el punto B exactamente aquí, así como lo hicimos en el anterior ejercicio, y el punto A lo vamos a poner por aquí alejado un poco de, de donde está el orificio. ¿Listo? Ese sería el punto A y ese sería el punto B. Si nosotros tenemos el datum acá, ¿cierto? Si nosotros tenemos el datum acá, entonces vamos a tener, no vamos a tener altura ZB, ¿cierto? Porque la altura ZB sería 0. Pero sí vamos a tener una altura ZA. Y esa altura ZA sería entonces la distancia que hay desde el datum hasta el punto A, ¿cierto? Esa sería nuestra ZA. Y la otra distancia que tendríamos sería HA, que HA sería la distancia que hay entre el nivel del agua y el punto A. ¿Listo? Entre el nivel del agua y el punto A. Bien. Entonces, ZB ya dijimos que no teníamos, pero lo que sí tenemos es HB, ¿cierto? Lo que sí tenemos es HB. Y HB sería desde el punto B hasta donde está la superficie. Entonces voy a ir escribiendo acá lo que tenemos. Este sería nuestro ZA. Este sería nuestro HA. Y este sería nuestro HB. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? Profe, ¿el HB no sería por el otro lado? No, en este caso, como tú tienes un punto sumergido, siempre calculas la presión desde lo que esté más cerca, o sea, desde la superficie que esté más cerca. Ah, ok. Bien. Entonces, ahora pónganle cuidado. Siempre tenemos que partir desde la ecuación de Bernoulli, porque como les digo, es una aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos que la ecuación de Bernoulli es como, es la presión en A, ¿cierto? Sobre ρg más ZA, ¿cierto? Más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G, que va a ser igual a la presión en B sobre la densidad por la gravedad más la altura en B más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G. ¿Listo? ¿Cierto? Esa es la ecuación de Bernoulli. Ahí está, entre el punto A y el punto B. ¿Listo? Entonces, comenzamos a evaluar esto. Comencemos a evaluar esto. Decimos, ¿hay presión en A? ¿Hay presión hidrostática en A? Sí, Entonces, seguimos con la presión en A. ¿Hay ZA? sí, Entonces, seguimos con el ZA. ¿Hay velocidad en A? no, Muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña. es despreciable. Entonces, es, como lo dice Juan Daniel, es despreciable. Esto tiende a cero. Por lo tanto, podemos cancelarla en este momento. Bueno, entonces, eso es lo que habría en A. La presión en A sobre ρg y el ZA. Ahora, ¿hay presión en B? ¿Hay presión en B? Sí, Sí. Sí, ¿cierto? Porque precisamente eso es lo que queremos hallar. Entonces, no, mentiras, lo que queremos hallar es velocidad en B, pero sí hay presión en B, porque el B está sumergido, esta vez no está en contacto con la atmósfera, y esa es la diferencia con el anterior ejemplo, con la anterior aplicación que nosotros veíamos. ¿Hay ZB? No. No. Y obviamente velocidad en B, pues es lo que queremos hallar. Entonces, no, pero no, profe, ¿por qué no hay ZB? porque puse el datum sobre el orificio. Fíjese, aquí está. Ah, ok, para cancelar. Sí, Sí, si yo sí, lo hubiera sí. puesto más abajo, pues ahí sí habría ZB. Bien, entonces voy a seguir aquí y voy a reemplazar lo siguiente. Fíjense,
La presión en A, la presión hidrostática de ese punto ¿a qué sería igual? ¿Cómo halla uno la presión hidrostática del punto A? Rho GH. Rho GH, ¿no, profe? Exacto, muy bien, Leandro y Juan Daniel. Sería Rho G, HA, ¿cierto? HA, ¿listo? Tengan en cuenta que es HA. Ujú. Sería Rho G, HA sobre Rho G, ¿cierto? Más ZA más, digo no, aquí ya igual. Igual a la presión en B, pero ¿cómo podríamos calcular la presión en B? Rho GHB. Rho G HB sería, ¿cierto? Sería Rho G HB sobre Rho G, ¿cierto? Más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 por G, ¿cierto? ¿Hasta ahí hay preguntas? No, señor. No, ¿Todo señor. bien? Bueno, entonces, fíjense lo que tenemos acá. Ya en estas de la presión, lo que nosotros vamos a poder hacer es que vamos a poder, poder cancelar este roje de acá con este roje de acá arriba y este roje de aquí con este roje de acá. ¿Listo? Entonces, al final lo que nosotros tenemos cancelando eso va a ser, ¿cierto? Va a ser HA más ZA, ¿listo? Más ZA, que es igual a HB más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Si nosotros ya despejamos, ¿cierto? Si nosotros despejamos la velocidad en B, empezamos a despejarla, vamos a tener que la velocidad en B al cuadrado sobre 2G es igual a HA más ZA menos HB. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todos? ¿Están entendiendo? ¿Bien? Sí, señor. Bueno, pónganle cuidado porque aquí es la parte de análisis y la parte que a veces les cuesta mucho trabajo. Y esto solo se entiende es viéndolo gráficamente, ¿listo? Esta parte de acá, que voy a señalar con amarillo, ¿cierto? HA más ZA, ¿listo? HA más ZA es la distancia que hay desde aquí hasta el nivel de agua, ¿cierto? Ahí está, mírelo. HA más ZA es toda esta distancia que ustedes ven aquí de amarillo. Y HB, que lo voy a poner de azul. Ah, pero no es esto, espera a ver. Y HB, que es esta parte de aquí, ¿cierto? Es la distancia que yo tengo desde aquí hasta aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo a lo amarillo le quito lo azul? Que es lo que nos dice la ecuación. El amarillo menos el azul. ¿Qué nos queda si al amarillo le quito el azul? HA. No. No necesariamente. O sea, no. Lo que pasa es que aquí estás asumiendo tú que... HB, ¿no? Aquí estás asumiendo tú que... ¿Quién me dijo que era HA? ¿Sofía? Sofía. Sí. Aquí estás asumiendo que A está al mismo nivel, o sea, a la misma altura que el nivel de agua que está al otro lado, pero en realidad no está al mismo nivel. Porque la policía está molestando. ¿Que la policía está molestando? Ay, profesor. Bien. Entonces, Sofía, tal vez sí me estás respondiendo bien, pero tienes que tener en cuenta que el punto A no está a la misma altura que el nivel del tanque de la derecha. Pero creo que sí tienes idea de lo Ok. que... Entonces sería Ah, HA. ok, profe.
Entonces, ¿cuánto sería esto amarillo menos esto azul? ¿Cuál sería el resultado? HA menos HB. No. ¿Qué pasa si yo a todo esto amarillo le quito este pedazo azul? ¿Qué me queda Yo en pienso que HB? sería Pues ZB, ¿no? sería HA más A menos HB. Sí, pero gráficamente, ¿qué representaría esa resta? El ZB. No, porque el ZB es 0. Pues sería la La altura. La altura del diferencia, tanque. ¿no? Que hay. La La altura velocidad, del ¿no, tanque. profe? La velocidad, yo no sé qué, algo así, Exacto. a la altura de No, la exacto, velocidad, Diana. algo así. Cuéntame qué dijiste, Diana. La diferencia que hay del agua, ¿sí? Como el límite del agua que hay entre los dos, Así como lo está supongo yo. diciendo, así como lo está diciendo Diana, es perfecto. Es la diferencia de niveles entre los tanques. Es la diferencia de niveles entre los tanques. Esta resta es la diferencia de niveles que hay entre los tanques. Que gráficamente, ¿qué quiere decir eso? Gráficamente quiere decir la diferencia que hay entre este nivel de agua de acá y este nivel de agua de acá abajo. Esta diferencia de alturas es esta resta de acá. ¿Listo? A esa diferencia de niveles yo le voy a poner o le voy a nombrar delta de H. Es la diferencia de niveles. ¿Listo? Es la diferencia de niveles. En algunos libros lo llaman como H mayúscula, pero aquí para entenderlo, que es la diferencia de niveles, le vamos a poner delta de H. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que si nosotros seguimos despejando, si ya reemplazamos todo esto de acá, lo reemplazamos por delta de H, porque ya nos dimos cuenta que eso era delta de H, entonces vamos a tener que la velocidad en B va a ser igual a la raíz de 2 por G por delta de H, que es la misma ecuación de Torricelli, pero modificada. ¿Listo? Entonces, entre más alta sea la diferencia de niveles aquí, pues la velocidad va a ser más alta también. ¿Me entienden? ¿Hasta cuándo? Póngale cuidado a esta pregunta. ¿Hasta cuándo el agua del tanque 1 deja de correr hacia el tanque 2? Hasta que Cuando el agua está el agua están en el mismo nivel. A ver, o al mismo nivel. Camilo creo Hasta- que me dijo, o Luz. ¿Quién? Hasta que los niveles sean iguales. Hasta que el nivel de los tanques sean iguales. Es decir, que si usted tiene unos tanques conectados y ellos tienen un diferente nivel, lo que van a tender a hacer es a nivelarse. El tanque donde hay más agua va a tender a desocuparse para llenar el que hay menos agua y hasta que se nivelen, hasta que el nivel sea el mismo. Y ahí ya tienen ustedes, es un sistema hidrostático, es decir, algo que no se mueve para ningún lado, cuando se igualen los niveles. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Hay preguntas de eso, chicos? ¿Para qué creen ustedes que puede servir un sistema así? Ahora, no se imaginen, no se imaginen que esto solamente está pegado aquí por un hueco, sino que imagínense ustedes que eso está pegado por una tubería, que vamos a ver como muy en la vida real para qué sirve saber eso, para qué sirve esta aplicación. Entonces, imagínense ustedes que lo que hay acá ya no es un hueco solamente, sino hay un tubo. ¿Listo? Y ese tubo, pues, conduce a otro tanque. ¿Qué aplicación le verían ustedes a dos tanques conectados por un tubo? Retención. Pues no sé si se puede ofrecer o sea, que el semestre pasado el proyecto que hicimos pues era de la planta de purificación y pues era algo parecido y utilizamos ese tema. Entonces no sé si puede hacer algo así. Entonces, Como retención de Un sólidos o acueducto, algo profe, así. ¿no? exactamente como lo dice, creo que fue David y creo que fue Leandro. David dice que para retener, Leandro dice que como un acueducto, y efectivamente así funcionan los tanques de almacenamiento. ¿Listo, chicos? Los tanques de almacenamiento del agua funcionan para que la gente no se quede sin agua,
para que cuando pase algo en la planta y tengan que cerrarla o tengan que pararla, pues la gente no se quede sin agua, sino que haya como una reserva para poder que la gente pues siga utilizando durante algunas horas. ¿Listo? Entonces, cuando este tanque de aquí, que puede ser por ejemplo el tanque de distribución, se empieza a desocupar, ya no va a tener el mismo nivel de este tanque. Y si este se empieza a desocupar es porque no le está llegando más agua. Entonces, cuando esto se empieza a desocupar, pues del tanque de reserva va a empezar a pasar agua para este tanque de aquí. Y así, pues se mantiene el agua distribuyendo hacia el acueducto, ¿me entienden? Por eso es tan importante diseñar los tanques de reserva, porque eso garantiza que un sistema de acueducto, por ejemplo, tenga independencia, es decir, pueda funcionar sin que esté llegando el agua por algún tiempo. O sea, obviamente eso depende del tanque y depende de la población servida. Entonces, por eso es importante y esto se aplica en esta forma, ¿listo? Seguramente ustedes en la casa de algunos de ustedes tienen tanques de reserva, esos tanques elevados, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el tanque de arriba se está desocupando mucho, ¿qué se hace? Se prende una bomba, ¿sí o no? Es prácticamente lo mismo, solo que aquí se hace sin necesidad de la bomba, simplemente por la diferencia de niveles. ¿Ven? ¿Me entienden eso? Señor. ¿Tienen alguna pregunta de esta aplicación, chicos? No. Con la altura del tubo de pronto. Siempre va el tubo en la parte inferior, en la parte más baja de los tanques. En caso, digamos, de ese ejemplo que se conectan. Lo que pasa es que garantizar que el tubo esté lo más abajo posible también le garantiza que también le garantiza que la diferencia de niveles no se iguale tan rápido, o sea, que pueda tener una diferencia de niveles mayor. Es decir, si yo tuviera el tubo por acá, por ejemplo, ¿cierto? Si yo tuviera el tubo por acá, yo solo podría tener diferencias de niveles más pequeños. Pero si yo tengo el tubo por aquí, yo puedo llegar a tener una diferencia de niveles que vaya desde acá hasta que este esté lleno, ¿me entiende? Entonces, esta diferencia de niveles, como es mucho más grande, me garantiza que pueda tener una velocidad mayor. ¿Sí? ¿Me hice entender? Ujú. Bien, listo, chicos. Esta sería entonces, ¿sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? ¿Nadie me iba a preguntar nada? ¿No? ¿Nadie me iba a preguntar nada? Creo que no, profe. Ok. Bien, chicos. Entonces, la tercera aplicación de esto, o sea, el C, ¿no? ¿Cierto? Vimos flujo a través de un orificio sumergido. Y la tercera aplicación de esto es el mundialmente famoso y conocido tubo de Pitot. No sé si en física alguna vez vieron el tubo de Pitot o algo así, ¿no? ¿Nunca habían escuchado eso? No, profe, la verdad. Ok. Bueno, una de las tareas es que me digan para qué se utiliza un tubo de Pitot. ¿Listo? En la vida real. Es el que tiene varias entradas. ¿No es un Eh, tridente? no, de hecho solo tiene una entrada. Listo. Bueno, entonces la idea es que ustedes me digan para qué funciona. ¿Listo? En la tareita me dicen, en la vida real el tubo de Pitot se utiliza en tal cosa, en hacer tal cosa. Ahí. Ahí lo borré, que hubo. Espera, a ver, vuelvo a escribir. El tubo que Tubo de Pitot. ¿Listo, chicos? Entonces, va a intentar dibujar algo lo más cercano posible a un tubo normal. ¿Listo? Y vamos a poner el otro por acá. Y luego los vamos a unir con una rayita. Y luego vamos a unirlo con otra rayita. ¿Listo? Bueno, eso quedó lo más parecido que pude hacer a una tubería. ¿Listo? Esto es una tubería normal. Aún no he dibujado el tubo de Pitot. Y el tubo de Pitot vendría a ser un tubo que está ubicado aquí en la mitad.
Listo. Entonces, ese sería un tubo de pitot. Ese que ustedes ven ahí negrito es un tubo de pitot. ¿Listo? Imagínense que todo esto de aquí es recto, obviamente. De hecho, voy a buscar un tubo de pitot en este momento en internet. Espérenme un momento. Listo, chicos, ¿todos están viendo mi pantalla en este momento? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces quiero que nos fijemos, aunque esta imagen también ya Ana Sofía seguramente se las están viendo por WhatsApp, quiero que nos fijemos un momento en este tubo de acá, ¿listo? En este de acá, ¿bien? Y nos vamos a fijar en ese tubo de ahí, precisamente porque es el tubo de pilot el más sencillo que hay, ¿bien? Ese es el más sencillo que hay. Esto que ustedes ven aquí en la parte izquierda, ¿listo? Esto que ustedes ven aquí en la parte izquierda, voy a acá. Esto que ustedes ven aquí en esta parte de aquí es un manómetro. ¿Se acuerdan de los manómetros? Unos tubitos de por arriba. Sí, un manómetro abierto. Un manómetro es un manómetro y lo que hace ese manómetro es medir la presión hidrostática que lleva el tubo ahí. ¿Listo? Lo que hace ese manómetro, como ustedes saben, es medir la presión hidrostática. Los manómetros solo miden la presión hidrostática y esa presión hidrostática es la distancia que hay desde aquí hasta aquí abajo, ¿listo? Esa distancia que hay de ahí a ahí es la cabeza piezométrica o la presión hidrostática. ¿Se acuerdan del tema de la cabeza piezométrica? ¿Cuál era la cabeza piezométrica, chicos? La parte de arriba del tubo, ¿no era? La cabeza piezométrica, ¿cuál era? La de la... Era de una parte de un tubo. En la ecuación de Bernoulli, ¿cuál era la cabeza piezométrica? No es la... como la altura máxima, creo, algo así. El ¿La qué? chorrito. Algo Chicos. es cuando el agua va hacia arriba, profe, y llega... Se me olvidó. ¿No era la presión del líquido que era por encima del datum? La cabeza piezométrica en la ecuación de Bernoulli, recuérdenlo por favor, es la presión 1 sobre ρg más Z1. ¿Se acuerdan que vimos que eso era la cabeza piezométrica? Y lo que les expliqué cuál era la línea de energía total. No lo pueden olvidar. Esta es la cabeza piezométrica, ¿listo? El manómetro nos mide eso, nos mide la cabeza piezométrica. ¿Por qué? Porque ahí nos están midiendo la distancia. La distancia desde el datum y aparte la presión hidrostática, ¿listo? Solo la hidrostática. ¿Cuál era la otra que no era la cabeza piezométrica? ¿Cómo se llamaba la otra que no era la cabeza piezométrica? ¿Cabeza de velocidad? La cabeza de velocidad, muy bien, Laura. Y esa cabeza de velocidad era la velocidad al cuadrado sobre 2g. ¿Listo? Esa cabeza de velocidad es la que nos da el tubo de pitot. ¿Listo? Este que ustedes ven aquí y que yo traté de dibujar ahorita es el tubo de pitot. Entonces, lo que tiene el tubo de pitot es un orificio de entrada, ¿listo? Un orificio de entrada, que es este que ustedes ven acá. Este que ustedes ven acá, este es el orificio de entrada. Es un orificio que es de un diámetro muy, muy, muy pequeño, muy pequeño. Ese orificio tan pequeño lo que produce es algo que se conoce como un punto de estancamiento. ¿Listo? Un punto de estancamiento. Y entonces, lo que ustedes ven aquí es que el agua entra acá y sube por el tubo de pitot. Lo lógico es que en una tubería que lleva pues un caudal y cierta velocidad, lo lógico es que la altura que sube sea más alta, sea mucho más alta. Porque aquí no solamente está la cabeza de velocidad, sino que también está incluida la cabeza piezométrica. La cabeza de velocidad es esa partecita roja que hay ahí, y la cabeza piezométrica pues es la chiquita de abajo que ya habíamos dicho, ¿cierto? Fíjense, esta altura pues es la misma de acá. Entonces, esta chiquita de aquí va a ser la cabeza piezométrica, la amarilla, y la roja de acá arriba es la cabeza de velocidad. Por lo tanto, con esta altura, con la diferencia de alturas que hay entre el manómetro y el tubo de pitot, yo puedo ya obtener la velocidad, porque esa velocidad va a ser la ecuación de Torricelli. ¿Sí la ven? Velocidad
es igual a raíz de 2GH. ¿Cuál H? Esta altura de aquí, la altura que nos arroja el tubo de Pitot. ¿Me entienden eso? Chicos, ¿me entienden eso? Profe, más o menos, la verdad. Es solo la parte roja, Listo, voy a tratar la de, altura, o sea, voy a tratar de borrar acá y explicarlo mejor. Voy a tratar de quitar esto. Bien. Vamos a empezar por algo que ya había explicado, chicos, pero que por favor no lo olviden, porque si no nos vamos a demorar explicando cada cosa mucho. Y quería terminar a las 7:30, pero así como vamos, pues no, creo que no. Vamos a empezar nuevamente por la ecuación de Bernoulli. Nuevamente por la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es la presión 1 sobre ρg más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Habíamos dicho de esa ecuación de Bernoulli que era importante las unidades en las que estaba, y es que cada término está en metros. Por lo tanto, cada término se puede ver como una longitud o como una cabeza. ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Entonces, habíamos dicho también que dentro de esas cabezas nosotros teníamos una que era la cabeza piezométrica, ¿cierto? Que es esta parte rojita que yo les estoy mostrando acá. Y esa cabeza piezométrica es la que nos puede arrojar esta altura de aquí. Desde aquí hasta aquí. O sea, una cabeza piezométrica es la que arroja un manómetro, porque el manómetro nos está leyendo la presión hidrostática. Y precisamente la cabeza piezométrica es la presión hidrostática. Entonces, esta altura de aquí es esta de acá. ¿Listo? Ahí está. Ahora, esta altura verde que les voy a poner aquí, esta altura verde que hay aquí, esta H que hay acá, es hasta donde llega el tubo de Pitot, ¿listo? Es decir, siempre que haya este tubo de Pitot, esta altura va a ser mayor que esta de acá, ¿listo? Y entre más rápido vaya el flujo, más alta va a ser esta H. O sea, el tubo de Pitot va a ser más arriba, esta cabeza va a ser más alta. ¿Por qué? Porque eso representa la cabeza de velocidad, y por lo tanto, entre más velocidad haya, lo lógico es que esa cabeza pues sea más alta. Esa parte de aquí, esta altura de aquí, todo esto de aquí, hasta acá, es la cabeza de velocidad. ¿Listo? Si yo cojo esto verde de aquí y le sumo la partecita roja, que la voy a volver a pintar aquí, pero es la misma que hay del otro lado, ¿cierto? Esta partecita de aquí, pues ahí tengo tanto la cabeza de velocidad como la cabeza piezométrica, ¿cierto? Y esas dos sumadas que representan, pues la energía total que hay dentro de la tubería. ¿Se acuerdan de la energía total? Y que vimos que esta ecuación era porque era la energía cinética más la energía potencial. Es porque ahí está la energía total, ¿listo? La roja más la verde suman la energía total. O sea, estos ya dos entiendo. términos y estos verdes de aquí. Entonces, la resta de esta partecita de la altura total, si uno le resta la partecita roja, que es la hidrostática, pues lo que tiene simplemente es la cabeza de velocidad. Y como ya solamente tiene la cabeza de velocidad, pues ustedes pueden hallar la velocidad que hay en el tubo, la velocidad que lleva el tubo acá. Esa velocidad, esa V que ustedes ven aquí, la pueden hallar con esta ecuación de acá, que es la misma de Torricelli, que es lo único que cambia, que esta H es la altura que yo tengo acá. ¿Ven? Es la altura que yo tengo aquí, es esta H de aquí. ¿Me entienden? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ahora sí? profe. Sí. Claro, sí. Ok. Entonces, de una vez les voy a hacer la tarea, ya que nos encontramos con esta imagen acá, ¿cierto? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se mide la velocidad de un carro? ¿Cómo el carro sabe, cómo uno en el carro sabe, o cómo, más bien, cómo el velocímetro del carro sabe la velocidad que uno lleva? Por una Profe, guaya. no tiene nada que ver con la presión. ¿Cómo? No tiene nada que ver con la presión del aire. No, en el carro no. ¿Cómo No es hace? por una, Creo que es que por una guaya. ¿Consumo de Una rueda. combustible? mediante las revoluciones, ¿no? ¿Consumo de combustible, profe? No, tampoco, porque usted puede estar quieto y O sea, consumir combustible.
¿Cómo se mide la velocidad en un carro? Sí, usted tiene ahí un cosito en el carro que le va diciendo a qué velocidad va. ¿Cómo hace ese cosito para saber a qué Pues con velocidad? una Mediante huella. las revoluciones de las ruedas, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces, lo que se sabe en el carro es qué tan rápido da la vuelta la rueda del carro, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos cuánta distancia, por ejemplo, si usted tiene una rueda y cada vez que la rueda gira, usted avanza 10 metros. Entonces ahí ya tiene la cantidad de metros que avanza. Y eso lo divide entre el tiempo que se demora. Entonces eso se traduce, como lo dice Johan, en las revoluciones por minuto. Entonces, entre más rápido de las vueltas la rueda, pues más le va a subir la velocidad, porque usted está avanzando más en menos tiempo. ¿Me entienden? Sí, señor. Ahora, les pregunto, ¿y en el avión? O las ruedas, profe, también. No. Las turbinas, ¿no? Las turbinas, dicen, no necesariamente yo puedo tener las turbinas prendidas y el avión está quieto. Ahí no influye ese el aire. ¿Cómo el aire? Así el aire como fluido Pues que entra en el tubo. sí, porque dice que también pues yo diría que tiene en cuenta es el aire por la velocidad, no sé. La velocidad del aire. El aire Entonces, que entra por las turbinas. entonces la respuesta es, a ver,